45, estamos a solamente 2 lecciones para terminar lo que es el libro de estudio y pues para comenzar, primeramente Dios el próximo. Estuvimos la clase pasada, el domingo pasado, con la obra salvadora del Hijo y ahora nos toca la segunda parte. Vamos a estar viendo la obra consumada del Hijo y pues espero y cada uno de ustedes haya tomado el tiempo para meditar en la lección. Vamos a poner aquí y se nos trabó este asunto. Muy bien, entonces como introducción tenemos que Dios el Padre diseñó el plan para la salvación de su pueblo y el Hijo vino a este mundo en carne humana para cumplirlo. A continuación consideraremos 4 aspectos importantes de la obra del Hijo en nuestro lugar durante su tiempo aquí en la tierra. Entonces, dice que se despojó a sí mismo, vivió una vida perfecta, se ofreció voluntariamente y resucitó de los muertos. Entonces, como primer punto, pues básicamente tenemos ahí, el Hijo se despojó a sí mismo voluntariamente. Y aquí la palabra, por así decir, clave es voluntariamente. O sea, es donde vamos a centrarnos, por así decir, en la lección o en este primer punto. Entonces, básicamente entrando, tenemos este primer texto que nos dice en Filipenses, un texto bastante conocido y pues bastante significativo. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y nos dice que se encuentra quizás la más poderosa descripción de la encarnación en todas las escrituras. Vamos a tratar de ver estos versículos, o este versículo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, siguiendo ese inciso A, nos dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Básicamente nos dice que demos una pequeña explicación o algún resumen del texto y nos dice pues que cada uno pusiéramos algún lo que entendiéramos básicamente, o sea, que leyéramos los textos al punto de familiarizarnos con él y dar una pequeña descripción. Entonces, básicamente en el versículo 6 nos dice que Cristo no pensó en ser igual, en igualdad como algo para usar en su propio beneficio. O sea, básicamente dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a cosa que aferrarse. Básicamente la transliteración o la forma podría ser que él no sacó beneficio de esa deidad que él tenía. Vemos básicamente, por eso yo puse aquí que no pensó en su igualdad como algo para usar en su propio beneficio. Básicamente entendemos que Dios, como vimos en la primera parte, Dios voluntariamente, y como dice el texto, se despojó de su gloria, se despojó de básicamente de ese beneficio que él tenía. Entendemos que Jesucristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero él no utilizó su divinidad para sacar alguna ventaja cuando estuvo en la tierra. Él pasó hambre como todos nosotros, él sintió dolor, él sintió cansancio, él sintió todo lo que un ser humano pueda experimentar, él lo experimentó. Y sin embargo, él no sacó un beneficio
al venir a la tierra, sino que Él dice que se despojó totalmente de su gloria para venir a servir a pecadores. Vemos que cuando Satanás le tentó en el desierto, se le dijo, convierte estas piedras en pan. El Señor tenía hambre, había pasado un ayuno extremadamente largo y a pesar de que Él tenía la habilidad o el poder para convertir esas piedras en pan, sin embargo no sacó una ventaja, no usó su deidad en beneficio de Él. Vemos que cuando Satanás lo lleva al pináculo, dice, pues déjate caer y dile a los ángeles que te rescaten. Y él pudo claramente haber hecho eso y sin embargo el Señor no utilizó esa ventaja, por así decir, si lo queremos poner así. Se oye mal, pero él tenía ese poder siendo Dios. Entonces tenemos una nota y dice que la palabra forma traduce el vocablo griego morfe, el cual se refiere no solo a la apariencia externa de alguien, sino a su carácter esencial. El Hijo no solo parecía ser Dios, sino que era Dios e igual a Dios. La frase a qué aferrarse traduce el término griego arpagmos, el cual puede referirse a tomar algo parecido de una manera no autorizada. La idea comunicada es que mediante su encarnación el Hijo demostró su disposición de dejar los privilegios de deidad para hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos que básicamente no utilizó esos privilegios para pues básicamente usarlos a su favor, sino que básicamente dice que Él se despojó. De hecho, podría ser también un término que Él se vació a sí mismo. Algunos comentaristas lo refieren así. Y de hecho es esta parte. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vemos que, como comentaba en el versículo anterior, Cristo se negó a aferrarse a sus derechos y privilegios divinos. Él era Dios, Él no tenía necesidad de venir a la tierra y de venir a servir a personas como yo. Lastimosamente vemos ahora en la actualidad aquellos gobernantes que se supone que deberían de servir al pueblo y básicamente pues hacen todo lo contrario. Una vez que asumen un puesto de poder, lo último que hacen es ayudar a las personas. El trabajo que deberían de estar haciendo pues básicamente lo utilizan para su propio beneficio. Caso contrario a lo que hizo Cristo. Cristo pudo haber sacado beneficio de su deidad, de su poderío, de su poder, y sin embargo no lo hizo. Pero las personas terrenales, cuando llegamos a tener algún tipo de poder, lo que hacemos es tratar de sacarle el mayor provecho a esa autoridad o a ese poder, podemos decir que nos pueda otorgar cierto puesto, pero Cristo no lo hizo. Vemos también que en este versículo no abandonó su deidad, sino que se autolimitó. No se vació de sus atributos divinos, pero sí dejó de lado el uso de ellos porque decidió asumir nuestra humanidad hasta sus últimas consecuencias. Él quiso ser en todo semejante a sus hermanos, y eso lo tenemos en Hebreos capítulo 2, versículo 17, y no podría hacerlo si ejercía todos sus derechos divinos. Como consecuencia, renunció a convocar a legiones de ángeles para salvarlo de las injusticias de la pasión, Mateo 26, 53. Se negó a convertir piedras en pan, aunque al hacerlo habría demostrado su divinidad, Mateo 4, del 3 al 4. Tuvo sueño y hambre como los demás hombres y nunca los resolvió por medio del sencillo ejercicio de su divinidad. Sencillamente hizo cosas que demostraron que Dios estaba con él. Pudo calmar la tempestad, perdonar pecados,
saber lo que había en los hombres, resucitar a los muertos, pero el testimonio evangélico parece establecer que hizo estas cosas no tanto en base a su propia divinidad como en la plenitud del Espíritu de Dios que obraba a través de él en su humanidad. Entonces, vemos que básicamente pues él no sacó ventaja de su divinidad. En la nota que tenemos ahí del inciso B dice que la palabra despojó traduce el vocablo griego kenó, el cual significa vaciar o quitar. En su encarnación el Hijo dejó a un lado la gloria y los privilegios de su deidad se hizo hombre. Es extremadamente importante entender que el hecho de que el Hijo se despojó no significa que renunció a su deidad o se volvió algo menor que Dios, sino que solo que dejó a un lado la gloria y los privilegios que eran por derecho suyos como Dios. Entonces, es importante recordar esto. O sea, Jesús no dejó de ser Dios, no fue la mitad de Dios, no, el Señor aún cuando estuvo aquí, pues básicamente Él fue 100% Dios, 100% humano. Si no mal recuerdo que eso se le llama la unión hipostática. Entonces, básicamente, o sea, Él sufrió como cualquier otra persona le hubiera tocado sufrir en esta tierra. O sea, él pues básicamente la muerte que tuvo pues fue una muerte bastante tremenda. Lo que leemos en los evangelios pues no le hace justicia a lo que verdaderamente padeció Cristo en la cruz y la tortura que sufrió por parte de los romanos. Recordemos que básicamente los romanos eran los maestros de la tortura. O sea, estos camaradas básicamente tenían, ¿cómo se dice? No solamente eran buenos en lo que hacían, sino que, o sea, ellos trataban de perfeccionar lo que hacían. Entonces eran bastante sádicos. Y como les digo, o sea, Cristo básicamente tomó lo que por derecho nos tocaba a cada uno de nosotros. Entonces, el Señor sintió demasiado estrés, demasiado a tal punto de que el Señor me dijo, si es tu voluntad que pase de mí, o sea, esta copa. O sea, porque esa copa pues básicamente representaba la ira del Señor. Entonces, tenemos que tener muy presente que el Señor tomó nuestro pecado, lo cargó en la cruz y básicamente Él sufrió lo que por derecho nos tocaba a cada uno de nosotros. El inciso C nos dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces básicamente en este otro versículo pues vemos que Jesús renunció a sus derechos soberanos y se hizo siervo. ¿Cuántos de ustedes han visto igual, como les comentaba, y bueno, a lo mejor pueden ser contados con las manos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué persona que asume algún puesto, algún político, algún presidente, pues básicamente venga a servir a las personas? Lamentablemente hacen todo lo contrario y poniendo de ejemplo lo que está pasando ahorita en España, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita en España? O sea, ahorita pasó una catástrofe, todo el mundo está tratando de ayudar a España, pero los gobernantes y los representantes de ahí, pues básicamente están al contrario, impidiendo la ayuda. Entonces, Cristo, teniendo toda la autoridad, todo el poder, siendo Dios mismo, o sea, vino a este mundo a servir a pecadores. Y no solamente a servir gente impía, sino que a servir a sus enemigos. Porque la Escritura dice que éramos enemigos del Señor. Y sin embargo, Él decidió despojarse voluntariamente de todos sus privilegios para venir a servirnos. El Creador soberano se convirtió en hombre, se identificó con lo más bajo de la sociedad. Con un carpintero. Si yo hubiera tenido el poder o la elección de haber escogido una familia en donde nacer, pues lo más seguro es que hubiera escogido a algún famoso o algún
algún millonario, a lo mejor el hijo de un rey, de un monarca. Dios tenía la habilidad de haber podido escoger dónde nacer, en qué familia. Y sin embargo, Él escogió a María. Él escogió a José para que ellos fueran sus padres. ¿Y dónde nació? En un pesebre. O sea, básicamente en un comedero de animales. Entonces, el Señor básicamente tenía todos los privilegios y Él vino a demostrar la humildad. Entonces, en esta nota, pues tenemos aquí también una nota y nos dice que la palabra forma traduce el vocablo griego morfe, el cual se refiere no solo a apariencia externa de alguien, sino también a su carácter esencial. Cristo no solo parecía ser un siervo, sino que real y verdaderamente se hizo siervo en todo sentido. La palabra semejante traduce el vocablo griego homoioma, el cual puede ser traducido también como parecido o similitud. Cristo llevó todas las características de humanidad verdadera. No fue una ilusión, Él fue un hombre real. En aquel tiempo Pablo luchó con ciertas herejías, y una de las herejías que predominaban en aquel tiempo decía que Cristo básicamente, como en este ejemplo, en el inciso C, no fue una ilusión. Básicamente surgió una herejía que decía que Cristo pues básicamente no era un ser humano, sino que era como un tipo holograma. Porque básicamente el hombre, cualquier persona en la carne, o sea, tenía pecado, y el pecado y Dios no. Entonces ellos elaboraron una cuestión que decían que Jesús no fue una persona humana, sino que fue una ilusión, un holograma, como una representación. Pero la Escritura nos dice que Él fue 100% humano, Él sufrió, y Él debía ser un humano, básicamente, para poder ser el sacrificio por nosotros. Entonces, pues básicamente esa herejía con el tiempo se combatió. Tenemos también ese punto número 2, y nos dice también que vamos a estar en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, para concluir esta sección, consideraremos un texto más que describe bellamente la encarnación del Hijo a favor de su pueblo. Y aquí tenemos 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, que nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces aquí tenemos otro texto que nos habla de que nuestro Señor, siendo rico, teniendo todo a su disposición, pues básicamente vino a nosotros de la manera más humilde a servirnos a nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Eligió la pobreza de la existencia humana para poder a través de su pobreza impartir las eternas riquezas de la redención a la pobreza de todos por los que se hizo pobre. Entonces, básicamente, Cristo se despojó de su deidad para venir a servirnos a nosotros y llenarnos de riqueza, pero son riquezas espirituales, porque muchas de las veces, lamentablemente, queremos atribuir las bendiciones de las Escrituras como cuestiones materiales. O sea, siempre nuestra carnalidad nos llevan a querer sacar ventaja o irnos por el lado de cuestiones materiales, cuando Cristo pues básicamente lo que vino es a bendecirnos de una manera espiritual. Hay un claro propósito, dice la nota, hay un claro propósito redentor en la pobreza autoimpuesta del Hijo. Él dejó la gloria del cielo para que pudiéramos entrar al cielo como hijos e hijas de Dios. Entonces, vemos que Él voluntariamente pues decidió venir a la tierra para servirnos. Veíamos en la clase pasada que eso no fue una cuestión de
de que el Padre le ordenara y él a regañadientes vino, sino que en mutuo acuerdo el Señor y Cristo pues tenían este plan desde la eternidad. Entonces vemos que él voluntariamente decidió poner su vida en pro de nosotros. También tenemos el Hijo vivió una vida perfecta. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice que hay una declaración innegable de la vida sin pecado de Jesús. Entonces vemos que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, o de Dios en él. Él no conoció pecado, tenemos ahí el punto número A, y nos dice, era lo que teníamos que llenar, él no conoció pecado. Y dice ahí que esta palabra traduce el vocablo griego ginosko, el cual transmite con frecuencia la idea hebrea de conocimiento personal o incluso íntimo. Jesús no tuvo ni siquiera la más mínima relación con el pecado. Le fue total y completamente ajeno. Así como el Señor nos imputó la justicia de Dios, que fue lo que había hablado el pastor la clase pasada, el Señor de la misma manera imputó nuestro pecado en Cristo Jesús. Porque Él no conoció el pecado. Como dice el título, Él vivió una vida perfecta. Él vivió esa vida que ninguno de nosotros podía vivir. Entonces vemos que Él no conoció pecado, y esta palabra, como nos dice esa nota, o sea, cuando habla de ginosko, significa que es una relación íntima, es algo tan cercano. Entonces básicamente nos dice que el Señor no conoció el pecado. O sea, no intimó con Él, no lo vivió en carne. Exactamente, y de hecho nunca en toda la eternidad experimentó lo que fue eso, porque o sea, la santidad del Señor es algo que, como lo hemos hablado en todas las lecciones, o sea, el Señor no es algo que básicamente no podríamos describir, porque lamentablemente nosotros no hemos experimentado la santidad. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor y estemos con Él, pues vamos a ver verdaderamente lo que es un ser santo. Porque no en nuestra mente, o sea, lo podemos dar como pinceladas, pero queda muy fuera de nuestra realidad. Dice Pablo que nosotros vemos como por... Exactamente, o sea, vemos nublado. No entendemos el panorama completo, pero va a llegar el día que el Señor pues nos va a permitir ver todo eso y vamos a comprender verdaderamente lo que es experimentar la santidad. Pero no me cabe en la mente la persona más santa, más pura y que se haya contaminado por nosotros. Entonces es algo tremendo, y como decía Paul Washer, o sea, si realmente nosotros llegáramos a entender el sacrificio del Señor, creo que las iglesias y nosotros mismos seríamos muy diferentes en nuestro andar cristiano, porque verdaderamente no comprendemos el sacrificio del Señor. Lo podemos razonar, lo podemos a lo mejor mentalmente asimilar, pero no lo entendemos. No podemos calcular el costo que para el Señor fue convertirse en una maldición por nosotros. Entonces, es tremendo. O sea, espero y ustedes pues pasen tiempo tratando de no de asimilar, pero sí de que pues podamos razonar un poco en el sacrificio del Señor y estar meditando, era la palabra, o sea, que nosotros podamos meditar en el sacrificio, en qué tanto fue el costo que sufrió el Señor por nosotros, como les digo, o sea,
tampoco entiendo el hecho de que Dios se despojara de su deidad por venir a servir a pecadores, a enemigos. Entonces, vemos que el Hijo vivió una vida perfecta, y aquí en el punto número 2 tenemos que los siguientes versículos también son textos bíblicos claros que prueban que el Hijo vivió una vida perfecta. Entonces nos pide ahí que hagamos un resumen de estos siguientes versículos, y en el primer versículo tenemos Hebreos capítulo 4, versículo 15, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir este texto? ¿Cómo lo podríamos resumir? Pues dice que demuestra la naturaleza impecable del sumo sacerdocio de Cristo. En Hebreos, básicamente, el autor de Hebreos nos enseña o nos trata de enseñar un Cristo glorioso y superior a lo que básicamente los judíos tenían como estima, por así decir. Y nos habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, o sea, que es superior a los sacerdotes que estuvieron en aquel tiempo. Habla de que Cristo fue superior que el templo, y nos habla que Cristo fue superior a aquellos personajes del Antiguo Testamento. Y en este caso el versículo pues nos habla de que Cristo fue nuestro sumo sacerdote, o sea, fue el sacerdote por excelencia. Entonces, básicamente, si ustedes recuerdan, era complejo también lo que realizaban los sumos sacerdotes. Y bueno, el sumo sacerdote, porque había uno nada más. Y era el que entraba al lugar santísimo una vez por año. Y el ritual que tenía que hacer ese camarada o sea, era una preparación tan intensa y tan metódica que si en cualquier descuido que él pudiera cometer al momento de entrar a este lugar del templo, del lugar santísimo, o sea, si él no llevaba esa limpieza, esa purificación, en cuanto pisaba ahí quedaba. Entonces, esto nos habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, la persona que tenía que tener una limpieza extrema, por así decir. Entonces, por eso el autor nos dice, pero sin pecado. El Señor vivió una vida perfecta, sin pecado. En todo la humanidad que Él vino a vivir desde su niñez hasta su adultez, el Señor vivió sin pecado, vivió una vida recta. Y Él dice, Él vino a vivir, a vivir la voluntad básicamente del Padre. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿hasta qué punto el Señor, o sea, vivió una vida perfecta? Pero también tenemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. De igual forma, recordemos que básicamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron tipos y sombras de lo que había de ser. Y aquí vemos también cómo era el tipo de sacrificios que pedían de este cordero. O sea, era un cordero básicamente perfecto. No podía tener mayugaduras, no podía tener ningún defecto, ni una pizca de alguna mancha. O sea, tenía que ser un cordero completamente blanco, en perfecto estado. Por eso en Malaquías el Señor les hace una exhortación, un regaño, si lo quieren ver así, a los sacerdotes, porque ellos estaban haciendo completamente lo contrario. Sacrificaban lo que estaba mayugado, lo que estaba defectuoso, y se lo ofrecían a Dios, y ellos se quedaban con lo mejor. Entonces vemos que también hace alusión a que nuestro Señor fue ese cordero sin defecto y sin contaminación. Primera de Juan, bueno, es lo que se puso ahí, Jesucristo como el cordero de Pascua, sin culpa ni mancha. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, nos habla que, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él. Entonces, ¿qué nos dice? Que su impecabilidad es parte de lo que calificó para propiciar el rescate necesario. Él debía ser sin pecado. Y él fue sin pecado. Por eso lo calificó para que pudiera morir por nosotros, para ser ese cordero sin mancha. Entonces, pues básicamente vemos que él cumplió todos estos rasgos que necesitaban ser para ser este cordero sin mancha. Y de hecho, por ejemplo, si regresamos a Primera de Pedro sobre el cordero, vemos que también en Éxodo, y eso para ponérselos a ustedes en contexto sobre el sacrificio, en Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 13, dice: el día 10 del mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, y habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes en el pleno de la congregación de los hijos de Israel, lo degollará entre las 2 tardes, y recogerán de la sangre y la pondrán sobre los 2 guimbas y del dindel de la casa en que lo coman. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Entonces, aquí vemos básicamente el primer sacrificio, esta primera representación de lo que debía de venir sobre la sangre y sobre este cordero sin defecto. Entonces, esto mismo nos habla de que Jesucristo fue ese cordero de la Pascua. Y recordemos que después de eso, pues el Señor pidió que se celebrara la Pascua entre ellos, recordando que el Señor los libró de esa plaga o de esa muerte. Vemos que pues básicamente pues el Hijo se ofreció a sí mismo voluntariamente, y vemos que de nuevo el estudio de Filipenses capítulo 2 del 6 al 7, en la primera parte de esta lección aprendimos que el Hijo dejó a un lado voluntariamente la gloria y los privilegios de la deidad y se hizo hombre, según el versículo 8. ¿A qué acto de humillación aún mayor se sometió voluntariamente el Hijo? Y veíamos que en el versículo 8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿a qué acto se sometió el Hijo? Pues a una muerte de cruz. Y recordemos que básicamente para los romanos o aquellas personas que se crucificaban, o sea, básicamente eran lo peor de lo peor. O sea, no se crucificaba a cualquier persona, sino que a los malhechores más tremendos eran a los que crucificaban. Como les comentaba, no sé si fue la clase pasada o en uno de los comentarios de las clases, la muerte de cruz era una de las muertes más tremendas, más dolorosas, más desesperantes que pudieran existir. Porque básicamente morir en la cruz era una muerte lenta. De hecho, incluso a las personas que cometían delitos extremadamente graves, por lo general ni siquiera morían de asfixia, morían comidos por los cuervos, o sea, por las bestias cuando los dejaban ahí, o sea, morían incluso vivos, o sea, muertos, comidos por estas bestias. Por cuervos, básicamente. Entonces, esa muerte de cruz era tremendo. Y como les digo, o sea, los romanos eran expertos en esa cuestión. Por eso, este tipo de cruz, básicamente lo que hacía era tener las manos en una posición en la cual, cuando llegaba el momento de cansancio, ellos tenían que levantarse, expiraban o jalaban aire, y volvían otra vez a una posición en la cual no podían ellos respirar.
cuando ya de tiro ellos decían, no, pues ya tiene tiempo ahí, iban y quebraban las piernas, o sea, básicamente con algún tipo, pues, desconozco, de hecho no me he investigado bien qué es lo que utilizaban, pero ellos quebraban las piernas y pues básicamente ellos ya no podían levantarse, entonces morían por asfixia, o sea, ya no podían levantarse, ya no podían jalar aire y lo que hacía es que morían por asfixia. Vemos que en esta cuestión la profecía decía que el hijo pues básicamente quedó intacto y básicamente cuando clavan esta lanza al Señor, pues lo único que sale es sangre y agua, sinónimo de que él ya había fallecido. O sea, Cristo no hubo necesidad de romperle las piernas porque él falleció a causa de esta desangración le faltaba sangre básicamente. O sea, fue tan tremendo el castigo de los látigos y los golpes que recibió que como Isaías dice que fue molido por nuestro pecado y básicamente eso fue lo que pasó. O sea, el Señor fue molido, fue desfigurado. Algunos eruditos se atreven a decir que básicamente los huesos de la espalda, o sea, sus costillas quedaron expuestas a raíz de esos azotes, porque los latigazos esos látigos que utilizaban los romanos, o sea, eran látigos también diseñados por ellos, y como les digo, o sea, ellos eran expertos en estas cuestiones. Entonces, básicamente, la muerte que sufrió Cristo en la cruz, o sea, fue una muerte atroz. Y vuelvo a lo mismo, esa muerte, ese castigo, era lo que nosotros debíamos pagar. Ese era el castigo de cada uno de nosotros. Y sin embargo, el Señor lo llevó por nosotros. Tenemos una nota ahí y nos dice que puede decirse que la cruz es la forma de tortura más cruel que haya sido inventada por el hombre. Que el Hijo muriera voluntariamente en la cruz revela la magnitud de su amor por el Padre y por nosotros. No hay sacrificio que demuestre más amor que el sacrificio de nuestro Señor, porque mismo Filipenses nos dice que Él, siendo Dios, se despojó de su deidad por amor a nosotros. No hay un amor más extremo que el de nuestro Señor. Y no solamente eso, vemos que también en Juan capítulo 10, versículo 17, nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomarla. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos versículos? Y nos dice, de hecho, por ejemplo, ahí en esa pregunta, acerca de la disposición con la que Cristo se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo, ¿qué nos trata de decir o qué nos dice Juan? Pues básicamente nos dice que así como el Hijo no fue forzado a entregar su vida, el Padre tampoco fue forzado a entregar a su Hijo. Como les comentaba, fue un acuerdo mutuo entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Decía un predicador, ¿quieren saber cuándo ustedes fueron salvos? Dice, miren antes desde la eternidad, miren desde allá, desde ya el Padre y el Hijo planearon la salvación de cada uno de ustedes. Desde ya nosotros, el Señor ya nos contemplaba. Entonces, vemos que básicamente fue un acuerdo mutuo. Según Romanos capítulo 5 del 7 al 8, ¿cuál es uno de los aspectos más impresionantes del hecho de que Cristo se ofreció a sí mismo por su pueblo? Y Romanos capítulo 5 versículo del 7 al 8 nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que, ese es el aspecto más importante, que aún nosotros, a pesar de ser
de que éramos enemigos del Señor, Cristo murió por nosotros. Si un malhechor entrara a su casa y asesinara lo que ustedes más quieren, ¿ustedes darían su vida por ese malhechor? Siquiera, y me voy a ir más bajo todavía, o sea, ¿ustedes perdonarían a esta persona? Bueno, me voy a ir más extremo. Si esta persona entra a su casa, asesina a su hijo, ¿ustedes tomaran a ese malhechor como un hijo, lo adoptarían? Pues fue eso lo que hizo Cristo por nosotros. Aún nosotros siendo enemigos del Señor, y que de hecho matamos a su hijo, porque eso fue lo que hicimos. Ténganlo por seguro que si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, nosotros hubiéramos estado ahí gritando, crucifíquenle. Y sin embargo, el Señor nos tomó y nos adoptó. Nos hizo parte de su familia y nos declara hijos suyos. Por eso es que les digo que en mi mente, o sea, y eso es personal, o sea, en mi mente no me cuadra, o sea, no es que no me cuadre, no entiendo la magnitud del amor del Padre por nosotros. Porque sinceramente, al menos yo conociéndome y hablo de mí, el tipo de persona que era, las obras que hacía, y que el Padre haya enviado a su Hijo en rescate mío, no lo entiendo. O sea, sinceramente yo no daría ni un centavo por mí. Y sin embargo el Señor se ha dignado a ofrecerme a su Hijo, a darme la vida que Él vivió, y me ha dado el privilegio de poder explicar su palabra. No lo entiendo. Y muchas de las veces no apreciamos ese sacrificio, como les digo, o sea, no meditamos en el sacrificio que hizo el Señor por nosotros y las grandes bendiciones que nos ha dado. O sea, independientemente si tenemos hogar, si tenemos carros, si no tenemos carros, o sea, el Señor me ha colmado de tantas bendiciones que no entiendo ese amor tan grande que Él tuvo por mí. Porque Él dice que me ama. Y yo lo creo, porque estoy aquí. Entonces, espero y tengan tiempo para meditar en quiénes somos y qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, dice que el amor es la colocación voluntaria del bienestar de los demás por delante del propio. Esa acción. Bueno, lo voy a leer otra vez para que me entiendan y me pongan atención. El amor es la condición voluntaria del bienestar de los demás delante del propio. Es acción, no sentimiento. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Es el objetivo ético de la existencia humana. Muchas de las veces pensamos que el amor es un sentimiento. Y sí y no. Pero el amor es un acto de la voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque cuando mi esposa, de cierta forma, tenemos alguna discusión o algo, pues como que no hay mucho sentimiento del amor. Pero es una acción voluntaria, algo de la voluntad, pasar por un ramo de rosas y trabajar por ese amor.
Una vez que estaba pintando el cuarto de la niña antes de que naciera, estaba pintando y estaba oyendo esa misma predicación y el predicador hablaba de eso mismo, o sea, de que el amor es una acción, es algo voluntario, que se trabaja. Y yo decía, pues, ¿de qué habla este camarada? Y empezó a explicar sobre eso mismo. Y es cierto, ¿cuántas de las veces no han escuchado en el matrimonio que es que ya no hay amor? Es que ya no siento nada por ella. Bueno, ¿y qué has hecho para trabajar por ese amor? Lastimosamente hace poco me enteré de un personaje este, que ya no está con la esposa y, y supuestamente pues ya no está con la esposa y decía la esposa quiere regresar y él no hace lo posible, o sea, él ya no quiere nada. Ah, y decía yo, o sea, qué falta de irresponsabilidad, o sea, de su parte, no querer trabajar. O sea, independientemente de la excusa que pueda decir cualquier persona, es que ya no siento amor, o sea, es algo que es su responsabilidad de cierta forma. O sea, no es la excusa de que, es que ella grita mucho o que nada más, o sea, bueno, ¿qué estás haciendo tú también? Porque si la esposa es así, es por algo que a lo mejor no estás haciendo bien. Y queremos a veces encontrar el culpable en la otra persona cuando no nos examinamos si verdaderamente nosotros estamos haciendo las cosas equivocadamente. Y es triste, o sea, para mí me causó bastante tristeza esa situación porque se supone que es una persona cristiana. Entonces, a lo mejor lo puedo entender yo de alguna persona inconversa, pero de alguien que se dice ser cristiano, o sea, no me cabe. O sea, no. Así igual de la misma forma que el Señor dice que nos amó y murió por nosotros y no lo entiendo, no entiendo por qué una persona que se dice cristiana, o sea, no trabaja por todos esos años en que ellos vivieron juntos. Y no digo que solape eso. Déjeme, le doy la de este porque ya me lo había pedido él. Dígame. No, nada más aportando un poquito. Hace poco nosotros, no me acuerdo si escuchábamos o leíamos algo y decía, ese pastor decía eso precisamente, o sea, tú quieres servir a Dios, no te cases porque demanda demasiado a ti, pero quieres servir a Dios, cásate. Y él decía, porque dentro de ese matrimonio vas a aprender a negarte a ti mismo. Y él lo mostraba de esa manera. Decía, porque tu mamá te ama porque eres su hijo, tu hermano te ama porque eres su hermano, pero esa mujer y ese hombre te van a amar por lo que tú seas. Entonces, él decía eso con respecto al matrimonio. ¿Por qué? Porque decía, muchas veces nosotros tenemos más misericordia, me decía mi esposa a mí un tiempo, tienes más misericordia para alguien que no conoces en el mundo que para conmigo, que estoy tu esposa, y que vivo contigo y que batallo contigo. Entonces la relación que tiene el Señor Jesús para con nosotros que somos la esposa es eso, porque los infieles somos nosotros. Los que no merecíamos somos nosotros, y Él sigue perdonando. Entonces, dentro del matrimonio, ¿cuántas fallas tiene ella? ¿Cuántas fallas tengo yo? Y aún así decidimos seguir amándonos, porque el amor es una decisión. El Señor Todopoderoso decidió dejar su gloria en el cielo por nosotros para venir a perdonarnos. Entonces, nosotros dentro del matrimonio, por lo que decía usted ahorita, nosotros decidimos amarnos y continuar precisamente con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no puedes sacrificarte para ver una película romántica, porque a ti te gustan los balazos, los héroes, la guerra, y no puedes hacer eso. Entonces, ¿en verdad crees que vas a poder hacer algo más espiritualmente por alguien si por tu cónyuge no lo haces? Ahora, en esos pleitos o en esas discusiones, ¿cuánto cedes? Aunque tengas o no tengas la razón, ¿cuánto cedes? Porque en alguno tiene que haber cordura. ¿Para qué? Precisamente para lo que dice usted, para que venga la calma. Porque dentro de ese conocimiento de Dios es eso. O sea, si Él se negó a Él mismo, ¿por qué nosotros queremos ser nosotros sobre los demás? Entonces Él por eso daba ese ejemplo chico o burdo, si quiere, del matrimonio. Y Él decía, o sea, ellos te aman porque son familiares tuyos, pero ella te ama por lo que tú eres. Entonces, ¿cuánto estás negando tu cuerpo, tu carne, tu tiempo, tus gustos por la persona con la que estás?
No era un predicador, solo para decir, era un libro que se llama Matrimonio Sagrado de Gary Thomas. Así se llama el libro, es un libro muy, muy bueno. Y de, Solo eso. okay. De ahí fue donde lo escuchó. Y de hecho, Cristo, o sea, nos dejó, muchas de las veces hablamos de que la mujer se someta al hombre y ahí lo primero que sacamos, ¿no? Pero a nosotros los hombres nos dejó un estándar Cristo, o sea, súper alto en el sentido de que nos dice que cuidemos y amemos a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. Y es un estándar bastante tremendo, o sea, nos dejó la vara bien alta en ese sentido. ¿Y qué hace Cristo por su iglesia? O sea, es un sacrificio extremadamente grande. Y por eso les digo, o sea, no entiendo yo aquellas personas que por algo X o Y, o sea, sacan la excusa de querer divorciarse, siendo cristianos, o de separarse, o de básicamente eso, no tener misericordia, como lo tuvo Cristo con nosotros. O sea, a final de cuentas, el Señor se sacrificó y Él nos pone como su esposa. Y eso demuestra, así como Israel representaba esa esposa infiel, pues de cierta forma a Cristo, o sea, así seguimos siendo la esposa o la novia de Cristo. Entonces, gracias, hermano. ¿Usted quería comentar algo, hermano? Sí, mi hermano, el Señor Jesús se acercó a la casa de Dios y dice que traía un chicote por ahí y que estaban la gente que cambiaba y que vendía, y dice que los corrió, les dijo que habían hecho su casa cueva de ladrones, ¿verdad? O sea que estaban robando, estaban haciendo, ¿verdad?, lo indebido, pero no dice la escritura que les haya dado con el chicote a ellos, o sea, no desquitó su ira, su enojo, no desquitó, era humano, cuando él estaba en Getsemaní, fue su humanidad la que le llevó, porque como Dios, él sabía todo lo que iba a pasar, pero lo que no sabía era si él iba a ser capaz de soportarlo. Por eso clamaba y decía, Padre, si es posible, ya, si es posible, como humano, pero decidió lo que el Padre había decidido de antemano. Cuando estaba pendiente de la cruz, los vio a todos y se burlaban y no hacían y decían, ¿verdad?, muchas cosas. Amor. El Señor no se olvidó de amar a sus semejantes. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Con todo y que no podía soportar lo que estaba sucediendo como humano, no se olvidó del propósito y el plan de Dios. Y al culminar, al terminar todo, consumado es, Él dijo, y dice, en tus manos. Y mis hermanos, hay ocasiones en que nosotros como creyentes nos comportamos como humanos sin considerar y tomar en cuenta la presencia del amor más grande del mundo en nuestros corazones. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, que cuando estemos delante de alguien, ¿verdad?, aprendamos a amar, ¿verdad?, antes de odiar y rechazar. Gracias, hermano. Tenemos ahí el número 4 y nos dice que según los siguientes textos, el Antiguo y Nuevo Testamento declaran que fue logrado a favor de su pueblo, de Dios, mediante el ofrecimiento del Hijo, hizo de sí mismo. Entonces tenemos ahí Isaías 53:11 y nos dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces aquí pues nos habla de Cristo. ¿Y qué dice que se logró? Pues dice que justificación. O sea, es lo que fue logrado a favor del pueblo gracias al sacrificio de Jesús. Pero también tenemos 2 de Corintios 5:21 que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos justificados delante de Dios por el sacrificio de Cristo. En el C tenemos Hebreos 10. Caray, le cambié en vez de bajarle. Hebreos 10, que nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
para siempre. Entonces, ¿qué dice? Que somos hechos santos, por cuanto la ofrenda de la cruz borra nuestros pecados. Y esto es una posición en la cual el Señor nos pone, nos declara hechos siendo santos. ¿Somos santos actualmente? No. Pero posicionalmente el Señor nos pone en esa posición de santidad. ¿A causa de qué? A causa del sacrificio de nuestro Señor. Y aquí, pues de hecho en la nota C, para aclarar un poco más esto, no quiero dejar esto así, dice que la palabra santificados traduce el vocablo griego agiazo, el cual significa hacer santo o consagrar. En ese contexto no se está refiriendo a un proceso continuo de santificación. Dice crecimiento en semejante a Cristo o en la vida del creyente, sino al estatus que tiene el creyente de haber sido apartado o santificado en Cristo, lo cual es un hecho consumado. El creyente ha sido hecho santo ante Dios por medio del sacrificio de Cristo. O sea, posicionalmente el Señor nos pone en ese estatus. Primera de Pedro 3:18 nos dice que básicamente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Entonces, básicamente nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio. Entonces, para terminar ya con esto, dice que en la lección 43 aprendimos que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos. Sin embargo, debemos entender que las Escrituras enseñan además que la resurrección fue también obra del Hijo. Él venció la muerte por su propio poder y autoridad, y las implicaciones de esta verdad son de gran alcance. Su poder para resucitarse a sí mismo demuestra su poder para resucitar a su pueblo. Entonces, básicamente, Cristo venció la muerte y ahora la muerte no tiene poder ni autoridad sobre su pueblo. Entonces, pues ya se terminó el tiempo, hermanos. Espero y ustedes hayan podido desarrollar toda la lección, y igual, de cualquier forma, si tienen dudas en los siguientes puntos que estaban ahí, pues de igual forma puedo proporcionarles el material o algunas respuestas o ayuda. Entonces, les agradezco, hermanos, por el sacrificio que hacen para estar temprano aquí. Gracias, hermanos.